sus opiniones. Otra voz que habrá de expresarse en este foro es la del profesor Nelson Vargas Bazáñez, personaje reconocido ampliamente en el ámbito deportivo mexicano por sus importantes tareas realizadas en este rubro, dedicado al deporte por más de 50 años. Profesor, entrenador, director técnico, cuya tarea profesional permitió colaborar para que México obtuviera importantes triunfos en Juegos Olímpicos, Campeonatos Mundiales, Juegos Panamericanos, Juegos Centroamericanos y del Caribe, entre otras competencias internacionales de relevancia. Fue presidente de la Federación Mexicana de Natación, titular de la Confederación Deportiva Mexicana y director general de la Comisión Nacional del Deporte. Recibió en 2 ocasiones el Premio Nacional del Deporte. Empresario, actualmente es presidente del Consejo de Administración de Nelson Vargas Family Fitness, autor del libro Más aciertos que errores. Y por desgracia, el profesor Nelson Vargas es padre de una víctima de secuestro. Tiene la palabra el profesor Nelson Vargas. No sé si voy a tener la fortaleza para poder expresarme en forma congruente. Para mí es muy difícil estar recordando la tragedia de mi hija Silvia. Haré todo lo posible por salir adelante. El secuestro no debe ser un pendiente. Es lamentable que la discusión de este tema haya quedado pendiente en el 2009, a pesar de que todas las fracciones parlamentarias se comprometieron a dictaminarlo y aprobarlo a más tardar en diciembre del año pasado. Hoy urge el tema y se cuentan con los elementos necesarios para corregir lo que sea necesario. Senadores y diputados, es su responsabilidad sacar adelante esta ley, porque no han hecho su trabajo. El combate al secuestro es un pendiente que tienen con México y que también los hace partícipes de la situación que vive el país. El combate al secuestro debe ser una responsabilidad general del gobierno federal, de los gobiernos estatales, municipales y locales. El tema del secuestro debe ser competencia de todas las instancias, que todos se obliguen a trabajar en cumplimiento de la ley, lo que obligará a que exista una verdadera coordinación. La falta de profesionalismo de la autoridad para una coordinación entre policías municipales, estatales y federales los hace deslindarse de responsabilidades que solamente a ellos les corresponde. Es de vital importancia considerar la ley de víctimas del secuestro entregada por la señora Isabel Miranda de Wallace, quien ha vivido en carne propia el problema y sabe la realidad de lo que vivimos las víctimas. La ley de víctimas del secuestro abarca todos los rubros, desde que los montos pagados como rescate sean deducibles de impuestos hasta la protección máxima que requieren las víctimas y familiares que hoy están desprotegidas por la ley. Urge medidas concretas para proteger a la víctima y a sus familiares. Señores legisladores, piensen en las víctimas y en sus familiares. Piensen en la realidad que se vive en México, en las leyes que realmente tienen las condiciones para aplicarse. Sería terrible aprobar una ley que prohíba el pago de rescates y la congelación de cuentas de las víctimas cuando en México no hay condiciones para ello. No tenemos la educación para aguantar esta presión. Es más, estoy seguro que en mi caso se equivocaron quienes nos asesoraron. Por parte de la autoridad
y de manera privada. Las mismas autoridades nos han confirmado que fuimos mal asesorados. Mi conciencia no está tranquila. Lo que yo hubiera hecho, a lo mejor hubiera tenido otro resultado. La ley no debe proteger a los criminales. Los secuestradores no deben tener derecho a fianza. Se debe impulsar la propuesta de una privación vitalicia de su libertad, condenarlos a cadena perpetua. Al analizar la propuesta de ley del presidente Felipe Calderón, coincido en que es necesario infiltrar agentes policíacos en las bandas de secuestradores para conocer cómo actúan los delincuentes, colocar dispositivos electrónicos de localización y vigilancia a plagiarios tras purgar una condena con el fin de prevenir nuevas conductas delictivas, informar a las víctimas cuando estas personas se reintegran a la sociedad, aunque lo ideal es que nunca salieran de las cárceles. La grabación de conversaciones a distancia en lugares públicos y avalar la intervención de comunicaciones telefónicas. El que los concesionarios de telecomunicaciones proporcionen información inmediata, incluso la suspensión de líneas telefónicas para evitar que los secuestradores presos delincan desde la cárcel.